Y retomamos entonces el tema de debate. Dejábamos planteada antes de la pausa una pregunta que tenía que ver justamente con los controles, con la investigación administrativa que el MIDE llevó adelante con esta coordinadora de ollas populares, acerca del funcionamiento de esta coordinadora de ollas populares. Y yo les consultaba concretamente qué hubiese sucedido si no se hubiese dado esa discrepancia en cuanto a la cantidad de porciones y demás. ¿Habría de todos modos estos controles, esta investigación? Bien, los controles se realizaron siempre, ¿no? Siempre hubo un seguimiento. Como bien decía Carolina, en el 2021, dado el contexto y dado que no podemos perder de vista que las ollas son una medida totalmente excepcional para una situación puntual que se vivió. O sea, nos han escuchado decir hasta el cansancio que jamás una olla puede ser un fin en sí mismo, ni establecerse como una política pública. Pero había que dar respuesta y fue el mecanismo de urgencia que se encontró. El seguimiento se hizo siempre. La realidad es que cuando surge este tema que se pone sobre la mesa, desde el Ministerio, al ver toda la repercusión que tenía el tema, nos preocupó, pero sobre todo nos preocupó por lo que había atrás, y vuelvo a lo del principio, las personas. Entonces, de esa preocupación... Pero en esos controles, por ejemplo, ¿no se pudo determinar que una olla funcionaba en un comité de base? En el seguimiento que se venía haciendo, no se detectó todo lo que se detectó a raíz de la investigación administrativa. Si se hubiese detectado algo similar, no tengan la más mínima duda que el Ministerio no le tiembla el pulso para tomar ningún tipo de decisión. La hubiésemos tomado en su momento. O sea, la decisión se toma cuando se instaura este tema a raíz de eso. Obviamente que es un tema que nos preocupa y del cual tenemos la obligación de encargarnos, y ahí se despliega todo lo que es la investigación. Hace algunos minutos nada más, a través de sus redes sociales, la coordinadora Popular y Solidaria emite un comunicado, tiene 2 páginas, es bastante extenso, pero fundamentalmente asegura que esto se da en el marco del hostigamiento permanente desde el Ministerio de Desarrollo Social, esta operación que se ensaña con las ollas y los merenderos populares organizados. Se ha valido de engaños, dice esta investigación, de mala fe, de usos de datos y burdos montajes. Dice que, por ejemplo, estos testimonios recabados están en el orden del chisme, que no son testimonios serios, digamos, y reivindica su independencia política, entre otras cosas. Dice que no son militantes, sino una organización independiente. ¿Qué se les puede contestar a estos cuestionamientos? Bien, primero que nada, esto no es un tema de el MIDES contra las ollas, ni es una guerra, ni creo que corrernos un poco de ese escenario, ¿no? Acá lo que se busca es cuidar al vulnerable y cuidar al que necesita que el alimento le llegue. O sea, eso del hostigamiento y demás, nosotros estamos lejos de hostigar, no es nuestra línea, nosotros estamos para trabajar y para hacer que las cosas funcionen y que funcionen bien. Y parte de que funcionen bien es asegurarnos que los apoyos que nosotros estamos dando lleguen a donde tengan que llegar y lleguen en tiempo y forma a donde tienen que llegar. Entonces, para nosotros no es un tema ni de lucha, ni de hostigamiento, ni mucho menos. Nuestro foco está centrado totalmente en otro lado, que es cuidar y estar con el que nos necesita, con el que sabemos que necesita el alimento y por lo que sea no le está llegando el alimento que le tiene que llegar. Entonces, primero, alejarnos de ese lugar, porque realmente estamos como bastante en el otro polo. O sea, no nos paramos desde ahí y jamás lo hicimos desde ese lugar. Y respecto a la calidad de los testimonios que ellos están cuestionando, que ustedes utilizan como base de esa prueba, digamos. Los testimonios que nosotros recabamos fueron testimonios de personas totalmente calificadas en el contexto del objeto de la investigación administrativa. Nadie más calificado para dar un testimonio en el marco del objeto de la investigación, que era ver si efectivamente había irregularidades de CPS, que el referente de una olla. Nadie más calificado para dar un testimonio de este contexto que el vecino del referente de una olla, que el cocinero que está dentro de una olla. O sea, no fuimos a buscar testimonios a lugares ajenos a la investigación. Fuimos al corazón de la investigación y a la gente que de primera mano está con estos temas. Por lo cual, no compartimos tampoco la afirmación de la CPS en ese sentido. Bien, ¿hay algunos otros puntos? Sí. Lo que dice la directora general, en esos testimonios también hay testimonios de personas que asisten a la olla a buscar esos platos de comida. Estos testimonios, en esos testimonios también hay ex integrantes de CPS que denuncian las maniobras que hacía la Coordinadora Popular y Solidaria. O sea, para nosotros entendemos que son testimonios más que calificados. Y luego son actas levantadas, registradas por funcionarios públicos que pueden dar fe pública de lo que se está registrando en esas actas. Y las personas firmaron porque tenían la voluntad de que quedara registrado y de que se supiera lo que estaban atestiguando, lo que estaban testimoniando respecto a lo que sucedía.
nosotros no fuimos a buscar chismes, el Ministerio de Desarrollo Social trabaja con seriedad y trabaja con seriedad porque, como la directora general decía, el foco de este ministerio está puesto en las personas. Y para nosotros el tema de la alimentación es un tema muy serio, que no puede ser ni politizado, ni con el que se pueden pretender generar ni falsos relatos, ni falsas alarmas públicas, porque es la alimentación de las personas. Y con eso para nosotros no se juega. Entonces, ni chismes, ni correría, ni nada que se le parezca. Fe pública de funcionarios públicos y testimonios firmados por personas que realmente tenían la voluntad de atestiguar que lo que allí sucedía no estaba bien, no era correcto y querían ser parte de esos testimonios. Y a tal punto también, no se trata de un chusmerío ni de ninguno de los términos que utilizan en el comunicado, que en el marco de la investigación llegamos a conocimiento de denuncias que se habían hecho el año pasado por integrantes de la CPS, denuncias penales contra la propia CPS por apropiación indebida, que el Ministerio toma conocimiento en esa instancia, pero que es de antes, por lo cual no es que surge a partir de un chusmerío o a partir de la presencia del MIDES. El MIDES toma conocimiento porque inicia la investigación, pero son hechos que ya habían pasado y nosotros los conocemos ahora en este marco, pero digo, ya es un tema que viene siendo recurrente, o sea, estaba muy asentado el problema. Bien, nos vamos al panel. Pepe Sena, ¿cómo estás viendo todo este asunto? Y mirando y tratando de leer, es muy larga, como tú decías, y está con letra muy chiquita. Sí, además, lo cierto es que si esta investigación administrativa y posterior denuncia ante la justicia es corroborada por la justicia, la verdad que estaríamos ante un verdadero escándalo. Por decirlo menos, porque en realidad, yo no sé, bueno, hay dos abogadas en el panel, seguramente ustedes podrán tener una mirada desde el punto de vista jurídico. Es cierto lo que dice la invitada con respecto a que es muy diferente el 2020 al 2021. Te voy a poner de testigo, Marta, de que nosotros veníamos en ese primer trimestre del 2020, cuando la pandemia era todavía una cosa muy desconocida, que no se sabía, había mucha incertidumbre, y veíamos en particular cuando veníamos para acá un lugar allí en Fernández Crespo, casi llegando al Palacio, que día a día iban aumentando las filas de las personas que al mediodía concurrían a esa olla popular. Con García tuvimos una experiencia personal también de trabajo a raíz de la iniciativa de unos colegas periodistas de recolectar alimentos también para distribuirlos, que finalmente no sé cómo fueron distribuidos, pero sí lo que vi fue, además de la necesidad, el aporte solidario de muchísima gente, algo que en ese sentido el pueblo uruguayo responde fielmente. Me había quedado pensando por qué la coordinadora no había salido a dar su voz precisamente ante esta situación que deviene de la investigación administrativa y posterior denuncia ante la justicia. Bueno, ahora está este documento. Yo creo que la gran pregunta acá es, obviamente, lo más importante, si la comida, si esos insumos llegaban a quienes tenían que llegar, pero hay otro tema también. Si llegaban y se cumplía, ¿qué pasaba con ese supuesto número inflado que decía, bueno, tengo que atender 240 platos diarios, pero pongo que tengo 300. ¿Qué pasaba con esos otros 60? ¿Se les daba de más a quienes concurrían? ¿Se los llevaban? ¿Se tiraba? ¿Qué pasaba con eso? Porque ahí me parece que también hay un tema importante para investigar. La verdad es que lo único que me queda a pensar ante todo esto es que la justicia tiene que determinar, y me quedo con eso, ¿no? Sin duda. Sí, hoy usted hablaba de una diferencia de 1 millón de porciones entre lo que se estaba distribuyendo y lo que se está distribuyendo ahora. Entre lo que se declaraba públicamente. Eso, sí. Y hoy nosotros, al contactar a las iniciativas que realmente funcionan de la Coordinadora Popular, que estaban nucleadas anteriormente en la Coordinadora Popular y Solidaria y que ahora reciben insumos a través de la entrega que hacemos con el apoyo de las Fuerzas Armadas, las porciones que realmente declaran las iniciativas y por las que se les entregan insumos, más las iniciativas que son atendidas directamente por Uruguay Adelante, totalizan por lo menos 1 millón de porciones menos de las que se declaraban. ¿Y hay algún indicio de lo que dice, lo que se pregunta a Pepe, que creo que es lo que nos preguntamos todos, dónde fue a parar esa diferencia? Bueno, eso es lo que la justicia determinará. Bueno, nos vamos al buró. Bueno, Marta, no sé. A ver, varias cosas. Primero me gustaría saber qué pasó con esas denuncias de apropiación indebida que hicieron esas personas, si fueron tramitadas, si no, o están en la cola de investigación de Fiscalía. Eso uno.
Ahora, de probarse la maniobra generalizada, esto escala bastante más que una apropiación indebida. Ya hay un fraude, ¿no? Porque si es una maniobra y tiene fines políticos, caramba, es bastante más grave que una apropiación indebida. A mí lo que me preocupa de todo esto, más allá de que se ve perjudicada la gente que realmente necesita los alimentos, que es muy triste, es que 1 millón de porciones está hablando de una urgencia alimentaria que no es tal. Nos estamos perjudicando todos porque el dinero del MIDES, más acá o más allá, sale de los bolsillos de todos nosotros. Entonces, ¿quién gana con esto? Esa es la pregunta. ¿Qué se gana con esto? ¿Mostrar que estamos peor, que la gestión de este MIDES es espantosa? Entonces, eso le pone un condimento adicional que creo que teñiría importantemente lo que es el análisis de Fiscalía. Todo sin perjuicio que, insisto, ustedes podrán denunciar la irregularidad, pero acá los primeros que van a ser convocados a declarar son los responsables o los titulares de la coordinadora. Ellos después podrán llamar a otras personas, pero me parece que la denuncia de ustedes va a ser bastante más amplia, presumo, por los puntos que mencionó la directora general, que una simple apropiación indebida. Y Marta, te aprovecho a consultarte. Cuando se trata de organizaciones solidarias, por ejemplo, ¿quién es ese responsable que tú decís hay que identificar? Tiene que haber unos jerarcas que son los que firman, los que reciben, los que gestionan. O sea, eso no es una suerte de club de amigos donde vos llevas el agua, él lleva los tomates. Tiene que haber unos responsables que son los que direccionan los recursos a los distintos lugares. Bueno, esas personas van a ser las llamadas a declarar y eventualmente, como en todas las instituciones, los que responden frente a lo ilícito son los jerarcas. Bien, Fernanda. Qué complicado. Muchas veces hemos escuchado acá que se relativiza y se dice, bueno, los relatos, es parte de los relatos, pero yo creo que acá no vale todo. Y de verdad, con total honestidad, yo me pregunto, ¿a quién se le puede ocurrir que desde el ministerio o desde el gobierno se tenga por finalidad ir en contra de la persona solidaria que con toda su voluntad y con un montón de vecinos hace frente a una situación complicada que tuvimos como país, que atravesamos como país? ¿Quién se anima a decir que el gobierno está en contra de la soya? ¿Por qué el gobierno tendría que estar en contra de la soya? Quiero que me den un motivo que argumente tal disparate. Porque de verdad a veces parece que se le toma el pelo a la gente en este sentido. Cuando se habla de persecución, de hostigamiento, quiero que me señalen dónde está la persecución y el hostigamiento en pedir datos. Yo soy de las que cree que cuando se hacen políticas públicas, las políticas públicas se evalúan. Y más cuando la finalidad, como bien mencionaban, son las personas. Y más cuando también justamente se subvenciona con fondos públicos. Entonces, ¿cuál sería la persecución de llevar adelante un control en el cual me digan, justamente para garantizar, bueno, si en tal olla me pedís recursos para 200 personas, 200 platos, bueno, vamos a chequearlo, porque quizás, como además todos sabemos, las ollas en estos 2 años fueron cambiando su intensidad, a veces tenían más gente, a veces menos gente, entonces quizás una que en un momento era para 200 personas pasó a ser para 50 y capaz que la de 50 pasó a ser para 300, digo... Me parece complicado, me parece que se está subestimando a la gente cuando se dice, justamente, bueno, no fue ni disimulado el argumento de no vamos a dar los datos por motivos políticos, pero digo, creo que queda totalmente a la vista. A mí esto me parece más que lamentable, creo que no hay que seguirle dedicando tiempo a este hecho bochornoso de confirmarse. Creo que acá hay 2 cosas importantes de ahora en más, que son, bueno, me parece perfecto que pase la justicia y que sea la justicia quien se tenga que encargar, porque acá lo importante es, como ustedes mencionaban, ponerle foco a la gente y ver cómo se soluciona este problema, que es un problema, sabemos, estructural. Y quería preguntarle sobre eso, porque sobre el papel de la red de olla, creo que la gente evaluará y la justicia se encargará de lo que se tiene que encargar. ¿Cómo se sigue justamente en este procedimiento de combatir este tema que es un problema importante y sabemos que tiene base estructural? ¿En qué sentido está trabajando el MIDES? Me parece que ese es el foco más importante hoy. Bien, en ese sentido, Fernanda, sobre el problema estructural de alimentación, que es tal cual como vos decís, y por eso siempre es importante, si bien no es comparable los estudios que hacía FAO, pero los números lo demuestran, los números respecto al 2016 y demás. La directora general lo decía hoy fuera del aire, nosotros recibimos un INDA desmantelado, mientras la FAO daba estos números de inseguridad alimentaria en el 2016, en Montevideo se cerraban comedores.
Hace por lo menos 15 o 20 años que no se pide un refuerzo presupuestal para el Instituto Nacional de Alimentación. Este año el Ministerio de Desarrollo Social, poniendo justamente el foco en atender los problemas estructurales de alimentación, ha hecho dos cosas. Primero, un estudio que se hizo este año con el Instituto Nacional de Estadística, que tiene más de 7.000 casos de estudio, que dio números que son, si bien no son comparables, son bastante inferiores a los que estudiaba FAO. Nosotros los tenemos acá. Da 2,6% de inseguridad alimentaria grave. ¿Que nos parece poco o que no nos preocupa? No, por supuesto que nos preocupa. Y eso es de lo que nos queremos ocupar y lo que queremos atender. Esa situación estructural de alimentación que requiere ese refuerzo presupuestal para el INDA y que a partir del año que viene se va a poner en ejecución y que prontamente el ministro y el director nacional del INDA lo van a presentar y van a presentar ese plan de atención a esta situación estructural de alimentación. Nosotros hasta febrero estamos en este convenio con atención a ollas y merenderos y con una serie más de líneas de trabajo que tiene el Instituto Nacional de Alimentación, que tiene que ver con lo que habitualmente se conoce con las AIPP, pero que es una atención a organizaciones sociales, organizaciones de la sociedad civil con alimentos, que tiene que ver con los comedores de INDA, que tiene que ver con un plan de canastas, que tiene que ver con, en fin, el INDA, por supuesto con la alimentación en los centros para personas en situación de calle, en fin, el INDA tiene una serie de líneas de atención en alimentación y este refuerzo presupuestal es justamente para atender esa situación estructural. Y este estudio era importante porque nosotros necesitamos conocer la situación real, la foto real de la alimentación en el Uruguay. Alfredo García. Yo creo que lo peor que se puede hacer todo esto es partidizar la necesidad de la gente. Y creo que en la pandemia hubo un montón de gente que se estaba colgada el pincel, se cayó. Por los datos que manejamos, 22% de las ollas ya están funcionando antes de la pandemia, así como ollas y merenderos, y luego aumentó un número mucho mayor. Creo que desde ese punto de vista surgieron un montón de ollas como iniciativas solidarias de un montón de gente, vecinos, etcétera, que usaron cualquier cosa, iglesias, locales sindicales, comisiones de fomento, comités de base, cualquier local que hubiera en la vuelta y que se brindara para hacerlo, se organizó y se hizo, y me parece que en la gran mayoría de los casos no se hizo con un criterio político, partidario, ese sentido que de esto voy a sacar rédito. Por supuesto que hay gente que trata de sacar rédito político y le erra. Y yo creo que parte de la gente que está manejando la Coordinadora Popular y Solidaria le erró. Le erró cuando no quiso dar los datos, porque además Uruguay Adelante era el enemigo. Y en realidad yo investigué bastante Uruguay Adelante, me parece que fue una alternativa, ya que el INDA no funcionaba, una alternativa para hacer llegar de forma rápida, eficaz y barata a los alimentos a las ollas que lo precisaban. Ahora, cuando se intenta ese enfrentamiento contra el gobierno, estamos poniendo como rehén las necesidades de la gente, y me parece que está mal. Como me parece que está mal ahora que se intente partidizar, porque hay una cuestión de que todas las ollas parece que estuvieran currando. La mayoría de las ollas creo que funcionaban bien. Incluso muchas estaban fuera de la Coordinadora Popular y Solidaria. La mayoría de las ollas no están en la Coordinadora Popular y Solidaria. Pero nadie dice que la mayoría de las ollas están pero al revés. El relato que se inventa, si están medidas como que las ollas son un invento de la izquierda, que quiere demostrar que el gobierno hambreador, no sé qué. No, al Tampoco, revés. Al revés, cuando tenés gente que malutiliza la herramienta... Lo que se hace es generar eso que es recontra injusto con la amplísima mayoría, que fue lo que dijo la directora cuando arrancó. Yo creo que lo fundamental de todo esto es no tratar de sacar rédito político, ni de un lado ni del otro. Y entonces ya hay que ser, porque lo que está en juego es la necesidad de la gente y está el hambre, que es una realidad, lamentablemente, es indigno, pero en Uruguay todavía tenemos gente que tiene problemas alimentarios. Pero no al nivel que decían. Por supuesto, alguna gente, y tampoco en el nivel mínimo que también se sentaba. Hay necesidades. Nadie la niega. Entonces, lo que yo creo es que me parece, por un lado, que si hubo malversación, muchachos, derecho a la justicia, sin duda. Eso no tengo ninguna duda, porque lo que estaban ahí lucrando era con los fondos públicos, que en definitiva tenían que ir a la necesidad de la gente. Tienen la obligación legal de hacerlo. No, por supuesto, espero que se llegue a fondo esto. Pero no creo que sería saludable tratar de generalizar que las ollas eran un curro de la izquierda, porque en definitiva hay mucha gente bien intencionada, de todo pelo, que está trabajando y ha trabajado solidariamente porque ve que vecinos y tiene gente que tiene con problemas. Entonces, no caigamos en la partidización del tema de las ollas, porque me parece que está mal.
Castigar sí, si hubo mal uso, por supuesto que se castigue, no tengo ningún problema. Pero por eso mismo, como Fernanda señalaba, al inicio de esto nosotros hablábamos justamente de lo injusto que también es esto con la gente que solidariamente ha trabajado por sus vecinos, por sus compañeros, en fin, de diferentes maneras, en un club de baby fútbol, en diferentes lugares. Esto también es injusto para con ellos. Y por eso, como Fernanda decía, lo señalamos desde el comienzo y también señalamos desde el inicio, que también sabemos que existen ollas populares y merenderos. Yo antes de llegar a la dirección departamental del MIDES, fui concejal municipal en el municipio conozco la realidad de Marconi, de Casaballe, del Borro, vivo en Piedras Blancas hace 44 años. Esto no es una realidad que me sea ajena para nada. Yo no conocí las ollas a partir del 13 de marzo del 2020. Conozco estas realidades desde hace muchísimo tiempo, lamentablemente. Y sé de qué se trata. Entonces, no, por supuesto, y cuando nosotros decimos que esto no se tiene que politizar, somos los primeros que no queremos que se politice. Y cuando decimos que la realidad de la alimentación de las personas es el foco para el ministerio, es la realidad de la alimentación de cada persona. Nosotros, cuando una persona se acerca al Ministerio de Desarrollo Social, un técnico la entrevista y le pregunta sobre su realidad, y nada más que su realidad. Entonces, no puede ser que si una olla popular o si un merendero recibe insumos del Estado, que son recursos de fondos públicos, recursos que se solventan con dinero de todos los uruguayos, se le pida o se le exija que tenga que participar de una charla político-partidaria o que tenga que recabar firmas para acceder a un plato de comida. Eso es lo que este ministerio no va a tolerar de ninguna manera. No, yo creo que eso no está bien, ¿eh? Yo, mira que eso no lo comparto, ¿tá? Pero tampoco me vengan con el verso de que ahora funcionar un comité partidario. Los comités de base muchas veces tienen una inserción barrial, tú lo sabés si conocés la zona, que se presta al local para determinadas actividades. O sea que no es una cuestión de que es una herramienta política del Frente Amplio para incidir. No sean malos, no me hagan el relato para otro lado, ¿viste? No, si el club de golf o el lawn tenis da un local, seguramente se hace eso también la olla popular. por la recolección de firmas, por juntar firmas, por hacer charlas en contra de la ley de urgente consideración, por eso se dice lo Una golondrina no hace verano. La gran mayoría de las ollas populares no hacían ese tipo de cosas. No, nadie lo está diciendo. No, lo que pasa es que vos no lográs como asumir la realidad. ¿viste? Vamos a aclararlo. Una cosa es blanco o negro. No, hay grises, Alfredo. Pero vos no podés condicionarle un plato de comida a una persona a que participe de una charla o una recolección de firmas. No, nadie. Eso está mal. Está mal. Y yo de eso lo condeno, por supuesto. Pero no me lo generalice que se hacían todos lados. Nadie lo dice. Nadie dijo eso. Mira, se deja entrever a veces. Vamos a aprovechar que tenemos nada más y nada menos aquí a quienes llevaron adelante la investigación y les pregunto, ¿la mera existencia de una olla popular en un comité de base, para ustedes eso representó una preocupación o es todo esto otro que ustedes agregaron, que bueno, es ese intercambio o ese condicionamiento del plato de comida a cambio de la militancia? Nosotros tenemos, bueno, la directora lo podrá especificar mejor, pero nosotros tenemos testimonios de donde surge que los insumos estaban condicionados a participar de este tipo de charlas. ¿En todos los comités de base del Frente Amplio donde funcionaban ollas? O sea, para ser más precisos, de los testimonios que tenemos en la investigación, surge específicamente, y hay que leerlo en el contexto, ¿tá? Porque no es nada más, es el todo, no es individual o aislado un hecho. Es la olla funcionando en el comité de base con la identificación, no importa qué partido, porque digo, si es el Frente, Partido Nacional, no importa qué partido. Está mal sea cual sea. Ese es el punto. Un local. Pero pará. Eso, un sindicato, pero no, una iglesia. No es abstracto, no se ve en abstracto. Eso sumado al contexto en el que se ve, porque es eso más que los obligaban a ir a plenarios donde la misma gente te dice. Yo fui a 2 plenarios y me cansé de ir porque en vez de hablarse de lo que se tenía que hablar, que era de la olla, la alimentación, se hablaba netamente de temas políticos. Entonces ahí sí está claramente marcado el fin político. Cuando te dicen la recolección de firmas o cuando te dicen que los obligaban a poner urnas de votación adentro de la olla. Digo, hay un montón de factores que analizados en el todo y en el conjunto, llevan a esto y es que algo que nosotros lo concluimos y que surge claramente de la investigación, y es que se usaban con un fin político. O sea, surge del todo, no es... ¿En cuántos casos? Porque vos, de tu relato surge de que parece que fue una cuestión generalizada. ¿En todos lados era eso? La investigación es claro, nosotros cuando hacemos la investigación,
tomamos una muestra representativa. Evidentemente, si nosotros seguimos avanzando en la investigación, van a surgir muchas más cosas. Pasa que en un momento tenés que poner el parate. Esto es una muestra representativa que se vio de una realidad. Digo, seguramente si avanzamos vamos a poder reforzar muchísimas de las cosas y hasta podrían surgir cosas nuevas. No lo podemos saber. Pero cuando ustedes presenten una denuncia van a presentar hechos concretos. Van a decir, en el comité de base de tal lugar, en tal esquina, en tal punto, se pedía esto a cambio. La indicación que hay desde la Dirección General es que a Fiscalía se va a remitir absolutamente todo. Nosotros no nos vamos a quedar con nada. Íntegro todo lo que tenemos, todo el material que tenemos disponible, la prueba, testimonios, informes, todo va a ser debidamente testimoniado por el Ministerio. De hecho, ya están los equipos trabajando en eso y se va a remitir íntegro a Fiscalía porque entendemos que son hechos con apariencia delictiva y es la justicia penal la que tiene que pronunciarse. La pregunta que yo les hice vinculado a las denuncias que hicieron los ex funcionarios o gente vinculada a la coordinadora, ¿qué pasó con eso? Nosotros no tuvimos acceso, tenemos la constancia de la denuncia, no te dan el contenido, no te dan el contenido en sí. Lo que tenés es la constancia de que se presentó, está todo debidamente agregado al expediente. Entendemos que cuando ya se remita a la sede penal, se avanzará en lo que corresponde. ¿No te dijeron en qué avanzó la investigación? No se sabe. No. Las tenemos que despedir, tenemos que hacer una pausa, pero bueno, queremos por supuesto que los minutos finales sean de ustedes y también la consigna creo que es ¿qué está pasando hoy? ¿No? Hay mucha gente que hoy también está pasando necesidades, que está necesitando esa ayuda. Tú decías que está funcionando bien esta coordinación con el Ministerio de Defensa. ¿Y qué controles hay? También el comunicado de la coordinadora apunta a eso, a esta ONG que tiene convenio con ustedes y que es la encargada de la distribución. En cuanto a los controles, Uruguay Adelante tiene que rendir absolutamente cuenta de todos al MIDES. Y el MIDES tiene todo eso registrado. O sea, es parte de los convenios que se celebran, siempre tienen que ser así. Es más, les digo, de todos los convenios que tenemos con Uruguay Adelante, que se han hecho en el marco de esta situación que hemos vivido, no tenemos una sola observación del Tribunal de Cuentas. O sea, que es un órgano de contralor externo, totalmente imparcial, que ni siquiera lo ve el tribunal delegado que está dentro del ministerio, porque por el monto siempre va al tribunal mayor. O sea que las garantías son las máximas y no hay un solo convenio Uruguay Adelante que esté observado. No, doy fe que son súper estrictos en eso. Eso sí, lo tengo clarísimo. Y Carolina, en cuanto a la ayuda que hoy está llegando, ¿cuántas son las porciones? ¿Cuánto se está necesitando? Y vos decías que la evaluación es buena respecto a la gestión actual. Sí, la evaluación es buena. Nosotros mantenemos una comunicación fluida con todas las iniciativas. De hecho, los propios jefes de oficina que las visitan son los mismos que acompañan la entrega de insumos junto a las Fuerzas Armadas todas las semanas, todos los jueves y viernes. Estamos haciendo entregas en todo Montevideo con las distintas fuerzas. Hoy son 119 las iniciativas de la Coordinadora Popular y Solidaria que han solicitado recibir insumos a través de este contacto directo con el Ministerio de Desarrollo Social y luego, por supuesto, permanecen las que tenían ya vínculo directo con Uruguay Adelante y van a retirar directo al centro de acopio de Uruguay Adelante. Si hay alguna olla popular que hoy esté necesitando, o alguna iniciativa solidaria que hoy esté necesitando esa ayuda, ¿se comunica con el MIDES? Sí, por supuesto. Se comunica con el Ministerio de Desarrollo Social. Nosotros mantenemos los listados que la coordinadora nos hizo llegar fuera de plazo, pero que nos hizo llegar en su momento y mantenemos esos registros. Nosotros seguimos en contacto con todas ellas y semana a semana mantenemos ese contacto, no solo a través de las entregas, sino porque también mantenemos las visitas, que son en una parte de fiscalización, pero también son de ponernos a las órdenes y que nos han permitido también acercar otros servicios del Ministerio tiene en el trabajo territorial, que son, por ejemplo, el Policlínico Móvil en convenio MIDES-ACE, la Oficina Móvil del MIDES, y también realizar ese trabajo en conjunto. Les agradecemos muchísimo estos minutos y gracias por haberse quedado para aclarar todas las dudas.